Prevalencia del síndrome de burnout en el personal de salud del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja, Ecuador, en el periodo de agosto-octubre 2022. Antecedentes. El síndrome de burnout se desarrolla como consecuencia de situaciones de estrés laboral crónico. El 1 de enero del 2022, la OMS incluyó al desgaste profesional como un problema relacionado con el trabajo en la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-11. Este síndrome afecta las respuestas emocionales de los trabajadores e incluye síntomas como agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Personal de salud versus población en general. En Estados Unidos, los médicos sufren de este síndrome en un 37.9% frente a un 27.8%. En enfermería, del 30 al 40%. En Latinoamérica, entre el 2010 y 2018 en el personal de salud se reporta una prevalencia del síndrome de burnout que oscila entre el 10.5 y 89.66%. En Colombia, en los trabajadores hospitalarios prevalece el síndrome de burnout del 10.5%. En México, los médicos especialistas tuvieron un 45.9% de síndrome de burnout. En Ecuador, en el año 2019, en la provincia de Manabí, en una población compuesta por médicos, paramédicos y enfermeras, se evidenció que el síndrome de burnout en el personal sanitario fue bajo, con un 2%, siendo el grupo más afectado las enfermeras, con 4 casos. En la pandemia de COVID-19 fueron expuestos a jornadas de trabajo extensas, dilemas éticos y niveles altos de estrés. En el 2021 se reportó el burnout severo y moderado, asociados con atenciones de casos de COVID-19, con una prevalencia del 90% en el personal médico y de enfermería, siendo las mujeres con un 62.5% más frente a los hombres con un 37.5%. Sin embargo, otros estudios reportaron que el síndrome de burnout en un 11.4% de casos en el género masculino y un 9.1% en el género femenino. Diferencias entre género y especialidades. Especialidades en varones. Los mayores índices del síndrome de burnout se observaron en medicina general, psiquiatría, medicina interna, oncología, enfermedades pulmonares y dermatología. En especialistas mujeres, los índices más altos se observaron en medicina general, radiología, medicina interna, neurología, enfermedades pulmonares y dermatología. Los no especialistas tenían un mayor riesgo de desgaste que los especialistas en ambos sexos. Diferencias en lugar de trabajo. Se refiere que mayores tasas en los médicos que trabajan en los centros de salud municipales y menores tasas en los trabajadores en centros privados, universidades o institutos de investigación. Tenemos factores de riesgos para desarrollar el síndrome de burnout. Estos son: lidiar con la muerte de los pacientes, dar malas noticias, toma de decisiones complejas, la falta de experiencia, la dificultad en las relaciones del equipo de trabajo y ausencia de mecanismos para tratar el agotamiento, mayor carga horaria, monotonía del trabajo, falta de reconocimiento a logros y esfuerzos, trabajos por turnos, niveles excesivos de presión asistencial, trabajo solitario, falta de especificidad de funciones y tareas, conflictos y ambigüedades de papeles, falta de autonomía y autoridad en el trabajo, el ser mujer mayor de 40 años y con hijos. Tenemos también factores protectores. Dentro de eso son las actividades de docencias e investigación, coordinación de actividades, y estos aumentan el bienestar psicológico del trabajador. Por lo tanto, podemos decir que el síndrome de burnout es una enfermedad profesional multifactorial que, pese a no ser nueva, se ha ido incrementando a partir de la pandemia por COVID-19, siendo más prevalente en el personal de salud, médicos y enfermeras, que realizan atención directa a estos pacientes. En el Hospital General Isidro Ayora de Loja, el personal de salud brindó atención a pacientes con COVID-19, pero hasta el momento no se han realizado estudios sobre el impacto de la pandemia en esta población y su posible relación con el síndrome de burnout. 3. Pregunta de investigación.
¿Cuál es la prevalencia del síndrome de Burnout en el personal de salud del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja, Ecuador, en el periodo agosto-octubre 2022? 4. Objetivos. Objetivo principal: determinar la prevalencia del síndrome de Burnout en el personal de salud del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja, Ecuador, en el periodo agosto-octubre 2022. Objetivos específicos: determinar la prevalencia del síndrome de Burnout en el personal de salud del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja, Ecuador, en el periodo agosto-octubre 2022, y si es estadísticamente significativo. Identificar los factores sociodemográficos y condiciones de trabajo que se relacionan con el síndrome de Burnout en el personal de salud del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja, Ecuador, en el periodo agosto-octubre del 2022. Establecer la necesidad de intervenciones que permitan reducir el síndrome de Burnout en el personal de salud. 5. Material y métodos. 5.1. Diseño de estudio. Es un estudio epidemiológico observacional, descriptivo, analítico, de tipo transversal. 5.2. Contexto. Para la recolección de datos y medir el síndrome de Burnout, se propone aplicar el cuestionario Myers-Burnout Invento, versión Human Service Survey, a cada uno de los trabajadores de la salud. La toma de datos será en línea y/o manual, en el tiempo comprendido entre el 15 de agosto y 5 de septiembre del 2022. 5.3. Participantes. La población de estudio corresponde al personal de salud del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja, médicos especialistas, médicos residentes, enfermeros, auxiliares de enfermería, personal de terapia física, terapia respiratoria, laboratorísticas, bioquímicos farmacéuticos, técnicos radiólogos y personal administrativo que acepten participar de manera voluntaria. Criterios de inclusión. Tenemos a los médicos especialistas, médicos residentes, enfermeros, auxiliares de enfermería, personal de terapia física, terapia respiratoria, laboratorísticas, bioquímicos, farmacéuticos, técnicos radiólogos y personal administrativo que trabajen por un periodo de tiempo mayor a 3 meses y no trabajar en otra institución privada o pública. Criterios de exclusión. Personal de salud o administrativo que labore en otras instituciones públicas o privadas que trabajen por un periodo de tiempo menor a 3 meses. Estudiantes o periodo de prueba, con licencia sin remuneración por maternidad. 5.4. Instrumento. Se aplicó la versión clásica del cuestionario MBI, dirigido a profesionales de servicios humanos. El MBI HSS es un instrumento que cuenta con 22 ítems en los que evalúa el síndrome de Burnout en 3 áreas, siendo estas el agotamiento emocional 9 ítems, despersonalización 5 ítems y realización personal 8 ítems. Cada ítem tiene 7 categorías de respuesta, que van de 0, nunca, a 6 todos los días. El cuestionario será autoaplicado por cada trabajador o a través de un link que se enviará por correo electrónico en el momento de captar al empleado. Tendrá una duración aproximada de 15 minutos en caso de que el trabajador no cuente con internet. Se realizará de forma manual. 5.5. Variables y fuentes de información. Tabla 1. Análisis descriptivo de variables en el estudio y sus escalas. Aquí vamos a observar los tipos de variables, el concepto, indicador y escala cada una de ellas. Variables resultado: cansancio emocional, despersonalización, realización personal. Variables de exposición: edad, profesión, horas de trabajo, tipo de contrato, estabilidad laboral, jornada laboral, tiempo que tarda en trasladarse de casa al trabajo, adaptación y flexibilidad del trabajo con la familia y familiar. Variables de confusión: sexo y estado civil. 5.6. Sesgos. Tabla número 2. Análisis descriptivo de sesgos en el estudio y sus respectivos controles. 5.7. Tamaño de la muestra. El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia.
Se aplicará el cuestionario a 239 trabajadores del Hospital General Isidro Ayora, de la ciudad de Loja, Ecuador, en el periodo agosto-octubre 2022. 5.8. Plan de análisis estadístico. El análisis de los datos se realizará con EPIinfo versión 7.2.5.0. En caso de los datos perdidos, se calcularon los errores estándar usando el método de expansión de Taylor para estimar los errores de muestreo. Para las variables cualitativas se calculó frecuencias absolutas y relativas. Para las variables cuantitativas se obtuvo medidas de tendencia central y de dispersión. Además, se efectuó un análisis bivariado para las variables cualitativas calculando chi cuadrado o prueba exacta de Fisher, y para las cuantitativas, pruebas t-Student considerando un nivel de significancia del p a 0.05. Para concluir, se calculó modelos de regresión logística cruda y ajustada con valores de odds radio e intervalos de confianza del 95%. 6. Aspectos éticos. El proyecto de investigación será presentado a la Dirección y el Departamento de Docencia de Investigación del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad de Loja para su aprobación. Se va a mantener la confidencialidad de la información y de los resultados obtenidos en el estudio. Se va a preservar la identidad de los participantes, la participación va a ser voluntaria y la posibilidad de que los resultados del estudio sean publicados o presentados en conferencias científicas. Se brindará información del estudio a revisar a todos los participantes.